Vamos a la palabra del Señor. ¿Quiere escuchar palabra de Dios? Vamos a ver si el Señor me ayuda a predicarla en este día. En la primera epístola de Juan, vamos a estar en pie con reverencia a la palabra. Aleluya. Gloria a Dios. La primera epístola de Juan, primera de Juan. Ya pronto en febrero vamos a tener otros que se van a bautizar. No los vamos a anunciar ahora, porque queremos que usted se goce. Primera de Juan, capítulo 1. Versículos del 5 al 10. Del capítulo 1 de Primera de Juan. Dice así la poderosa palabra del Señor. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Señor, yo te ruego que me permitas predicar tu palabra con claridad y bajo tu unción, y que tu Señor obre. Tu palabra no torna atrás vacía. Que tú obres, Señor, de una manera poderosa, que nuestros corazones en esta hora puedan rendirse a ti, en este día tú produzca en nosotros arrepentimiento, necesidad de confesión. Señor. Seas tú, Señor, redarguyendo, Espíritu Santo, santificando y ayudándonos a entender, Señor, el valor de tu sangre y el efecto de ella en nosotros. En el nombre de Jesucristo te doy la gloria. Amén. Amén. Puede sentarse en la paz del Señor. Le voy a pedir que no tenga su Biblia abierta, porque queremos ver algunos pasajes que tienen que ver con este tema que vamos a ver. Vamos a hablar del efecto de la sangre. El efecto de la sangre. Pero tenemos que ver esto y lo vamos a ver enmarcado en dos grandes doctrinas de la Biblia, que se llama la santificación y la justificación. Fíjese que en estos versos, aunque es un pasaje bastante corto, contiene y habla de esas dos grandes doctrinas de las cuales queremos hablar. Y no queremos presentar esto nada más que de una manera teórica o teológica, sino de una manera aplicativa, porque en esos pasajes ahí, en esos versos, también se ve lo práctico de estas doctrinas. No es meramente teología, sino que es vida práctica, cómo aplicarla, que es lo que nos interesa. Aquí hay algo que es bien importante en estos pasajes, que yo quiero que usted vea primero. Juan, de la manera que él escribe, es única. No hay otro escritor en la Biblia que pudo haber escrito como Juan. Pablo tenía su manera y Juan tenía la de él, Pedro la de él, pero Juan es un apóstol, es un escritor que, inspirado bajo el Espíritu Santo, él le gustaba usar una figura, él le gustaba usar unas palabras. Juan te usa mucho cuando tú lees el Evangelio de Juan, las cartas de Juan y el Apocalipsis. Juan le da énfasis a la palabra vida, a la palabra verbo, a este tipo de frases, a la palabra comunión. Juan era un apóstol que esas palabras en él calaban profundo, y a su manera de escribir las usaba mucho. Usted ve su evangelio, ahora el verbo,
Te busca primero de Juan, habla el verbo que se manifestó, en él estaba la vida y vimos la vida. Y ese él pinta un cuadro cuando escribe. Juan es pintoresco en su manera de pensar. Él te pinta un cuadro, él te hace resaltar del verso lo que quería decir. Pero Juan, en esta primera epístola, la epístola no, cuando tú la estudias, tú no puedes ver un bosquejo como 1, 2, 3, 4, 5 con versus Pablo. Pablo era más, sus epístolas se podían subdividir mejor, son más claras en cuanto a la definición de los puntos. Juan en un punto te trae otro, porque es parte de ese pensar que él tiene. Y por eso y le digo esto es importante, para que nosotros podamos ver la luz que emana de este verso a nosotros, porque a mayor claridad y entendimiento mejor lo podemos aplicar. Aquí usted ve estos versos del 5 al 10, que él está hablando, y cuando usted mira los versos anteriores, Juan está hablando de algo bien importante, y es comunión, la comunión de Dios con el hombre. Ese es el tema que le está trayendo, comunión. Y fíjate que cuando tú miras los versos anteriores, él hablaba de que ellos tenían comunión, los apóstoles, con el Padre y con el Hijo, y él quería que a través de esa enseñanza y esa experiencia que se tuvo, que ellos tuvieron, que fueron testigos, los demás cristianos tuvieran esa experiencia y tuvieran comunión con el Padre y con el Hijo. Pero aquí en el capítulo 1, verso 5, él empieza como si volviera a empezar otra vez la carta. Cuando tú miras la estructura, él empieza con una afirmación que es como si volviera a ser un comienzo. Porque realmente Juan lo que está tratando ahora de decir es cuáles son los requisitos y en dónde comienza esa comunión. Él dice, este es el mensaje que hemos oído de él. En los primeros 5 versos, él repite esa frase 3 o 4 veces. Y dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos. Él vuelve y lo repite y enfatiza. Dice, esto es lo que te voy a anunciar. Dios es luz. Y cuando Juan afirma eso y dice, Dios es luz, él está diciendo, la comunión de Dios con el hombre, este es el requisito y nace en Dios, se origina en Dios. Dios es luz. Cuando dice Dios es luz, está hablando de la santidad de Dios. Significa que las cosas que interrumpen nuestra comunión con Dios, la gran mayoría de las veces, son cosas que tienen que ver con falta de santidad en nosotros. Amén. Y yo quiero hablarle en esta mañana de eso, porque ese tema está ahí. Ese tema, él dice, la fuente de la luz, Dios es luz, Dios es santo. Amén. Cuando tú ves a Cristo en el Sermón del Monte, dice, sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. Yo estoy entrando a esa palabra perfecto porque voy a traer algo aquí, un punto. Porque cuando usted mira ese verso literalmente, lo que Juan está diciendo ahí y lo que Cristo dijo en el Sermón del Monte para el hombre es imposible. Ninguno de nosotros es perfecto. Ninguno de nosotros somos luz. Luz en esencia, como lo es Dios. Ninguno de nosotros podemos comparar nuestra justicia, nuestra santidad a la de Dios. La de Dios no supera, eso no se puede ni comparar. Amén. Es incomparable. Porque Juan sigue diciendo, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Él dice, si decimos que tenemos comunión, ese es el tema, comunión, y andamos en tinieblas, mentimos. Es lo que dice, se puede profesar algo con la boca, pero no vivirlo. Y para que haya comunión verdadera con Dios, tiene que hacerse bajo los parámetros de Dios. Son los parámetros de la santidad. En nuestra vida, el Espíritu Santo que mora en nosotros va a producir santidad, nos va limpiando, nos va santificando, va limpiando nuestra mente, nuestras decisiones, nuestra manera de ver las cosas. El Espíritu Santo nos va perfeccionando, madurando en esa santidad. Esa santidad se alimenta y es producida por el Espíritu Santo, pero llega a nosotros a través de la verdad de la palabra.
Cristo orando en el capítulo 17 de Juan dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Ve que nosotros estamos oyendo esto hoy, esta mañana, llega a nuestro espíritu, lo recibimos, si tenemos oído espiritual. El que tenga oídos para oír, que oiga. El que está en otra órbita, aterrice. Gloria al Señor. Pero el que está oyendo, escuche esto. Esta palabra está llegando y está siendo depositada en tu espíritu y en mi espíritu. Y esa palabra es lo que coge el Espíritu Santo y va a ¿qué? Limpiando, depurando el corazón, la mente con la palabra. Por eso la verdad de la palabra, el Espíritu Santo la usa para santificarnos. Porque si nosotros decimos, yo ando con Dios, yo tengo comunión con Dios, yo soy de Dios, yo soy siervo de Dios, yo soy sierva de Dios, yo hago para Dios, pero yo ando en tiniebla, yo estoy mintiendo. Amén. Lo que me va a dar a mí la bendición de poder continuar en esa comunión con Dios ininterrumpiblemente es a la manera en que la santidad en mi vida se vaya produciendo, en tu vida se vaya produciendo. Si nosotros nos rehusamos a que el Espíritu Santo nos santifique, se interrumpe la comunión. Porque nosotros creemos que aunque nosotros somos personas que fallamos, que tenemos la tendencia a pecar y pecamos, Dios es el que tiene que someterse a eso. No es así. Dios en su misericordia, dentro de su trabajo santificador, sigue trabajando con nosotros. Él prometió y dijo, el que comenzó la buena obra, la terminará hasta el día de Cristo. Él tiene en amor un compromiso de ir limpiándonos y de ir trabajando con nosotros, porque Él ama esa comunión con nosotros. Pero nosotros tenemos que hacer algo de nuestra parte, y es estar abierto para que ese poder santificador en nosotros se opere, porque a mayor santidad, mayor comunión, mayor profundidad, mayor conocimiento, mayor revelación, mayor intimidad con Dios. Y cuando esas cosas ocurren, no hay entonces tanto problema, no hay entonces tanta confusión, tanta depresión, tanta problema, tristeza en medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio de las cosas que nosotros creemos que es lo que nos corta la comunión. Lo que nos corta a nosotros la comunión con Dios no son las pruebas, es la falta de santidad. No me oyó. Señor. Lo que nos corta a nosotros la comunión con Dios son las pruebas, es la falta de santidad. Él es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Empieza en Dios, no en el hombre, en Dios. Él es luz. Amén. Bendito Dios. Juan lo dice, Él es luz, no hay ninguna tiniebla en Él. Pero tenemos que ver esto más allá. El verso evoluciona más. Dice que si decimos y no andamos en luz, sino que andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. ¿A quién se miente? Dios lo sabe, Dios es luz, no hay tiniebla en Él. La tiniebla y la luz no pueden coexistir. Pablo lo explica y lo dice. ¿Qué armonía tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué concordancia, qué acuerdo tiene Cristo con el diablo? Ninguno. Ahora, nos mentimos primeramente a nosotros mismos. Hay gente autoengañada, diciendo, pensando, autosugestionándose y autoconvenciéndose de que andan en luz, pero no andan en luz, andan en tinieblas. Porque Dios es luz, pero como Él es el rey de un reino que es de luz, la Biblia habla de que hay un reino de luz y hay un reino de las tinieblas. Y eso lo dijeron los otros apóstoles también. Señor. Si usted mira Colosenses capítulo 1, verso 12 al 14, Pablo, que es otro autor, pero habla la misma doctrina y está diciendo lo mismo. En otras palabras, mira lo que dice Pablo en los Colosenses.
con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos trasladó, nos hizo adoptados y aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Hay un reino de luz y hay un reino de las tinieblas. Si decimos que teniendo comunión con la luz que es Dios, y lo decimos, pero no lo practicamos y andamos en tinieblas, nos estamos mintiendo. Significa que andamos todavía bajo el poder y el dominio del reino de las tinieblas. Santo Dios. Por eso Juan dice, mentimos y la verdad no está en nosotros. Señor. Palabra fuerte esa. Es una palabra fuerte. Parece no, pero cuando uno va viendo el verso uno dice, uy. Nosotros fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Trasladados, posicional y en ubicación y en condición se nos trasladó. Nosotros somos del reino de la luz ahora. Amén. No podemos andar en tinieblas. No podemos hablar en tinieblas. No debemos pensar en tinieblas porque somos del reino de luz. Bendito Dios. La Biblia lo dice, nos trasladó, nos movió. Qué linda es la gracia. Santo Dios. Por eso Pablo dice, doy gracias al Padre. Amén. Que nos hizo aptos. Y ya mismo va a ver más adelante cómo es que llegamos a ser aptos para eso. Amén. Amén. Pedro en su primera epístola, capítulo 2, verso 9, lo dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señor. Nos llamó de aquí para ponernos acá. Pedro dice lo mismo que dice Pablo y dice Juan. Eso es una doctrina fundamental en la Biblia. Por eso Juan lo dice de una manera tan cruda, como le dije. Él pinta un cuadro, él le da una pincelada ahí fuerte y él dice, si decimos y no lo hacemos, mentimos. Amén. Todavía estamos en tinieblas. Terrible, ¿verdad que sí? Él dice en el verso 7 de Juan, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Bendito Dios. Créalo o no, hay que aclarar algo aquí, que por años nosotros hemos creído, nos han enseñado, pero esto evoluciona y o sea, no es que el evangelio evolucione y el mensaje cambie, no es eso, sino que tenemos que ver el verso desde una manera más objetiva y más clara y más consono con lo que enseña la palabra y la escritura a nivel general. Este verso se usa mucho cuando se habla de la doctrina de la santificación. Él está hablando de la santificación en el verso anterior donde dice, para tener comunión, nosotros tenemos que hacerlo en el parámetro de Dios que es la santidad. Señor. Ahora, si tú miras el que nosotros podamos ser luz como es luz es imposible. Algo tiene que hacernos aptos para poder hacer eso. Amén. Alguien tuvo que hacer algo para que eso pudiera ocurrirse y ser una realidad en nuestra vida. Señor. Y eso cae bajo lo que se conoce la doctrina de la justificación. Porque cuando la sangre de Cristo se aplica a la vida del creyente, Dios lo ve como si nunca hubiera pecado. La sangre de Cristo, cuando dice que limpia de todo pecado, eso cae más dentro de la gran doctrina de la justificación, que lo que enseña en términos simples es que el hombre ha sido declarado justo.